Ahora Colosenses 4, está prendida. Colosenses 4, versículo 7. Mis negocios todos, dice Pablo, os hará saber Tíquico, hermano mío amado y fiel ministro y consiervo en el Señor. Ahora, Pablo está en Roma, en su primer encarcelamiento. ¿Okay? Había apelado a César y escribió desde Roma, desde la cárcel, 5 libros que se llaman las epístolas desde la prisión. ¿Okay? Son Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Ahora, muchos eruditos no están de acuerdo conmigo porque dicen que Gálatas no fue escrito de la prisión. Pero Gálatas dice, en la nota final, al final del libro, dice que fue escrito de Roma. Y cuando Pablo estaba en Roma, estaba en la cárcel. Entonces, fue escrito de la cárcel, por supuesto. ¿Okay? Entonces, yo digo que Gálatas es una de las epístolas desde la prisión. Su primer encarcelamiento. Y en su primer encarcelamiento, Pablo fue bajo arresto domiciliario y había alquilado un apartamento bajo vigilia de guardia todos los días, 24 horas del día, cerca de lo que se llama el pretorio, que es básicamente el lugar donde se alojan los guardias, los soldados romanos, cerca del palacio de César. Ok. Allí en Roma, él, y mira por favor, versículo 12, Epafras, fueron juntos encarcelados. Otros hermanos le acompañaron allí en Roma, no bajo arresto, sino estaban ahí para atender a Pablo en sus dificultades, para ayudarlo en sus prédicas. Estaban formando un grupo, una iglesia allá en Roma. Y no solamente habían formado, bueno, aquí la Priscila habían formado una iglesia allá en Roma, pero no solamente tenían una iglesia en Roma, sino también Pablo tenía un grupo de judíos con los cuales él estaba tratando. ¿Okay? Un grupo de judíos. Yo creo que Pablo, cuando fue encarcelado, escribió otro libro que se llama Hebreos, aunque no incluyo Hebreos en los 5 que se llaman epístolas de la prisión. Hebreos es aparte, porque yo creo que Pablo escribió Hebreos por el propósito de ganar un grupo de judíos en Roma al Señor Jesucristo. Entonces yo creo que encarcelado en Roma, Pablo escribió Hebreos. Ahora, en Roma, Pablo tiene este grupo de hermanos que le están atendiendo. Tíquico es uno. Otro se llama, hay 8 aquí. Puedes escribirlo si quieres. Son Tíquico, versículo 7. Son Onésimo, 9. Aristarco, 10. Marcos, el sobrino de Barnabás, Jesús, por supuesto Jesús estaba con Pablo, ¿verdad? Pero otro Jesús, me refiero. Okay. Jesús, que se llama el justo, ¿verdad? Epafras. Jesús. No, Jesús. Jesús tiene tilde. Es Jesús. No, pero debe llevar tilde. Epafras. Lucas. El último es Demas. Entonces hay 8 personas. 8. Yo nada más que tengo 5 aquí. Okay. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, Epafras, Lucas y Demas. Son 8 que están con Pablo. ¿Todos eran judíos? No, estos son, bueno, algunos son judíos, por supuesto, pero son discípulos, son cristianos, ¿ok? Y obviamente algunos sí son. Yo creo que Onésimo era un esclavo de Filemón,
Entonces yo creo que posiblemente él era gentil, ¿ok? Porque los judíos no se esclavan, ¿ok? Así. Pastor, Ok. y aquí, Arquipos. En versículo 17. verso 17. No, pero él está en Colosas. Ah, ok. Dice, y decida a Arquipo, mira que cumplas el ministerio. Vamos a hablar de él Ah, después, ¿ok? Ok, entonces tenemos 8 hermanos que están con Pablo, ayudándolo, son los ayudantes de Pablo en Roma mientras su primer encarcelamiento. 2 de estos hermanos van para el oriente de viaje, llevando mensaje de parte de Pablo. Después, en el segundo encarcelamiento, otro vendrá que se llama Timoteo. Timoteo va a estar con Pablo después, pero ahora no está en Roma. Lucas siempre está con Pablo, nunca deja su lado, nunca. Porque mira quién es Lucas, versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Entonces, Lucas, toda su vida, dedicó a Pablo para ayudar a Pablo con todas sus condiciones del cuerpo, con todas sus enfermedades. Entonces, Pablo dependía de Lucas para cuidarlo, su salud física. Diga. Lucas es el apóstol, No, Lucas es el médico. pero no es el apóstol que estaba con Jesús. No, Lucas no era No, El que Lucas escribió nunca el libro- estaba... Lucas es un evangelio también, escrito por, El que por escribió Lucas. el libro de Lucas. Ajá, pero no era apóstol en sí. Ah, no. Ah, mira, Ok. parece. Entonces, Lucas siempre está con Pablo. Imagínate eso. Porque si Pablo requería un médico, Pablo era un apóstol que le atendía los milagros, los prodigios, las señales apostólicas, todas esas cosas atendía a Pablo. Pero en el principio de su ministerio, al terminar su ministerio aquí en este mundo, Pablo no tenía ni podía curar un perro enfermo. ¿Ok? Porque las señales apostólicas se habían desvanecido ya. Entonces, estos carismáticos que hoy en día están en la iglesia formando filas de sanación y todo eso, eso es una mentira. ¿Ok? Pablo dejó a Tíquico enfermo en Mileta. ¿Ok? Y tenía a Lucas atendiéndole, cuidándole su salud física. Ahora, los 2 hermanos que van para Oriente, específicamente a la iglesia de Colosas, la iglesia de la Odisea y la iglesia de Hierópolis. Mira por favor, versículo 15. Saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Entonces esto es la Odisea. Ahora Colosas y la Odisea son 2 ciudades muy cercas en Turquía, muy cercanas, ¿ok? Como unos 10 millas uno del otro. Entonces, cuando Pablo está escribiendo una carta a la iglesia en Colosas, él está también escribiendo una carta a la iglesia de la Odisea, y lo dice así. Mira, cuando esta carta, versículo 16, cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses. Y la de la Odisea, que la leéis también vosotros. ¿Okay? Entonces deben estar compartiendo de esa manera. ¿Okay? Entonces, mira cómo la Biblia es. Muy interesante esto. Que aún las cartas de Pablo llevan un orden premilenialista. Porque hay 7 libros y todavía no he calculado la correspondencia perfectamente. Pero hay Romanos, que debe corresponder a Efesios, la iglesia que Juan escribió en Revelación, ¿verdad? Hay Romanos, hay Corintios, 2 libros, Gálatas, 4, Efesios,
5, Filipenses 6 y ¿qué? Colosenses 7. Y Colosenses menciona la Odisea. Ok, Juan escribió a Efesos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, séptima iglesia. Colosenses es la séptima iglesia a la cual escribe Pablo, y la Odisea es la séptima iglesia a la cual escribe Juan. Muy interesante. En los dos, Colosenses y la Odisea, que están cerquitas, que están cercanas, son básicamente la misma iglesia. ¿Ok? En estas dos iglesias, Pablo y Juan están diciendo timidez, filosofía, religión muerta, obras muertas. Básicamente el mensaje es igual. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa justo después de la época de la Odisea? Que es el primer evento mundial. El rapto. El rapto de la iglesia, ¿verdad? Mira 1 Tesalonicenses, por favor. Ok, capítulo 4. ¿Qué tenemos? Porque el mismo Señor con algazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos de Cristo resucitarán por los primeros. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muy interesante el orden de los libros. Estoy seguro que cuando los de la Biblia King James, los de la Biblia Textus Receptus, de Valera, no estaban pensando en estas cosas. Pero Dios sí. Pero Dios sí. Entonces, el orden de los libros es también inspirado. Amén. Digo yo. ¿Ok? Si no lo cree, ok, yo sí lo creo. Porque no puede, un hombre no puede calcular estas cosas. No puede figurar estas cosas. Es imposible. Muchas Imposible. casualidades. Amén. Yo no creo en casualidades. Amén. Ok, volviendo a Colosenses. Versículo 10. Os saluda Aristarco, mi compañero en prisiones, y Marcos, el sobrino de Barnabas, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si viniere a vosotros le recibiréis. Entonces, Onésimo, versículo 9, y Tíquico, ¿verdad? Van a visitar esta iglesia. En versículo 8 dice que Él los envía para entender los negocios de Pablo y darles consuelo en sus corazones acerca del estado de Pablo. Onésimo fue enviado no solamente para entregar el mensaje de consolación, sino también fue mandado por Pablo a volver a su amo, a volver a su Señor, para ponerse bajo la esclavitud otra vez más. Entonces, la Biblia nunca está en contra de la esclavitud. Yo sí estoy en contra, yo no quiero ser esclavo, ¿ok? Pero la Biblia no dice nada en contra, ¿ok? Pablo le mandó a Onésimo a ponerse bajo el yugo nuevamente, ¿ok? Ahora, la familia de Onésimo, la familia que eran dueños de Onésimo, porque él era el esclavo, incluye Filemón y su mujer. No me acuerdo el nombre de su mujer en este momento, está en Filemón. También tenían 2 hijos, y uno de los hijos era Arquipo. Ahora, por supuesto, esta era una familia rica, ¿ok? Porque tenían esclavos. Pero eran fieles. Esta familia era una familia muy fiel en la iglesia de Colosas, ¿ok? Y uno de aquellos fue llamado al ministerio. Se llama Arquipo. Mira el versículo 17. Y decida Arquipo. Pero como es normal con los hermanos ricos, era muy flojo.
así somos nosotros, ricos en la Odisea, ¿verdad? Somos muy flojos, ¿ok? Amén. Muy vagos, ¿ok? Arquipo de una familia rica, ¿ok? Y tiene esclavos, él tiene a alguien que le puede atender a todo, ¿verdad? Entonces Pablo le dice a Arquipo, que es el hijo de Filemón, ¿verdad? Le dice, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Entonces, aunque estemos nosotros en un lugar rico, los Estados Unidos, aunque tenemos todo lo confort de la criatura que se puede imaginar, tenemos los iPhones, la computadora, y yo me aprovecho de toda esa cosa. Yo no estoy en contra. Lo que estoy diciendo, aunque tengamos toda esa cosa, nunca hay excusa para nosotros no ser vigilantes, no ser esforzados en la obra del Señor. Tenemos que cumplir el ministerio que el Señor nos ha dado. Amén. Así como Pablo exhorta Amén. a Arquipo. ¿Okay? Yo sé que hay muchas distracciones. Ay, yo sé, hermano, que hay muchas cosas. El televisor, tenemos el Disney, tenemos esta cosa, las películas, toda clase de cosas hay en el mundo para distraernos, para quitar la atención, para quitar el enfoque, pero no deja que el mundo te impida servir al Señor de esa manera. Amén. Lo que dice Pablo a Arquipo, yo te digo a ti. Cumplas el ministerio que el Señor ha recibido. Ahora, yo no sé cuál es tu ministerio. Posiblemente tú eres en estos momentos nada más un alumno del Instituto Bíblico. Cumplas tu ministerio. Amén. ¿Ok? Amén. Posiblemente tú eres un maestro de la escuela dominical. Por favor, cumpla tu ministerio. Amén. Posiblemente tú eres un tesorero de la iglesia o algo así. Cumplas tu ministerio. Ahí tiene la vida. Amén. 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 Versículo 11. Jesús, el que es llamado justo, los cuales son de la circuncisión. Entonces, algunos son judíos aquí, pero son discípulos, ¿verdad? ¿Ok? Dice, estos solos son los que me ayudan en el reino de Dios, los cuales han me sido consuelo. Entonces, estos 8 son ¿qué? Son consuelo para Pablo. Gracias, Señor, que estos le atendieron, ¿verdad? Epafras, el cual es de vosotros. Entonces, Epafras es de Colosas. ¿Ok? Él es de aquella ciudad. Dicen, y yo no sé porque la Biblia no lo dice, pero posiblemente Epafras era el pastor o el fundador de la iglesia en Colosas, porque Pablo nunca fue a Colosas. ¿Ok? Como yo le dije en otra semana. ¿Dónde queda Colosas? Turquía. Turquía. También ahí junto cerca de Colosenses. Esto es Colosas, ¿verdad? La Odisea, Y Colosenses. Colosa, la Odisea. ¿Colosa es Colosenses? Sí. Sí. Y los de ahí Ah, son... Colosense es uno de De Colosas. Colosa, ya está ahí. Estoy en la bobería. ¿Ok? Y hay otra aquí que se llama Hierópolis. 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 ¿Lo tiene ahí grabado? ¿Mm? ¿Ok? Aquí Turquía, que anteriormente se llamaba Asia Menor. También se llamaba, este lugar aquí se llamaba Anatolia. Anatolia. Entonces, aquí hay 3 ciudades que están cerquitas. Colosas, la Odisea y otro que se llama Hierópolis. Hierópolis, que quiere decir en griego ciudad de templo. Y hierro quiere decir templo. Y polis quiere decir ciudad. Entonces, ciudad de templo. Son 3 ciudades que están juntos, o 3 aldeas. No sé qué tamaño tienen estas ciudades. Pero Epafras es de ahí, de Colosas. Posiblemente era el fundador de la iglesia, porque Pablo nunca llegó. Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Jesucristo, os saluda, esforzándose. Entonces hay 2 de estos 8 que son de Colosas, Onésimo y Epafras, ¿verdad? Esforzándose siempre por vosotros en oraciones. Si era el pastor originalmente Epafras de esta iglesia, tiene carga de un pastor, porque él está orando siempre, esforzándose siempre en oraciones. Que estéis firmes, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. Entonces, 2 veces en este capítulo, Dios amonesta a la iglesia de Colosas
que somos nosotros, básicamente, somos laodicenses. De la misma manera que somos laodicenses, somos colosenses, ¿no? En esta época, ¿ok? La última época de la iglesia, justo antes de arrebatarnos del Señor Jesucristo, ¿ok? Nosotros somos, ¿qué? Flojos. Entonces Dios tiene que amonestarnos a cumplir toda la voluntad de Dios y todo el ministerio que hemos recibido de Dios. Que yo le doy testimonio que tiene gran celo, versículo 13, por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Hierápolis se llama. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ahora este Demas es muy interesante porque él es un cristiano, fundamentalista, bautista, creyente de la Biblia, pero perdió la visión. Y perdió la visión porque amaba a este mundo. Miren por favor, 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo presente, y es ido a Tesalónica, presente de Galacia. Entonces Demas es un cristiano, pero perdió la visión. No podía apagar los deseos de la carne. Le comieron, le tragaron, le devoraron. Y su amor para con este mundo le quitó del ministerio. Déjame decirte, hay uno solo que te puede quitar del ministerio, ni es el diablo. Tú eres el único que te puede quitar del ministerio. ¿Ok? El que ama este mundo, dice Juan, el amor del Padre no está en él. ¿Ok? Entonces Demas, él ama este mundo y ese amor por el mundo le quitó del ministerio. Ahora, nota muy interesante, volviendo a Colosenses, que todo aquí mencionado, Pablo dice algo muy positivo, como por ejemplo Tíquico, versículo 7, hermano mío, amado, fiel. Mira Onésimo, amado, fiel. Mira el versículo 10, Aristarco, compañero en prisiones. ¿Okay? Marcos también le exhorta a recibirlo. ¿Okay? Jesús, versículo 11, él le ayuda en el reino de Dios, versículo 11. Epafras, que es ser siervo de Jesucristo, esforzándose siempre en oraciones. Lucas, versículo 14, el médico amado. ¿Ok? Todo tiene algo positivo que dice Pablo en cuanto a esa persona. Pero hay uno solo que Pablo no dice nada, Demas. No dice, ni dice amado, ni dice fiel, silencio absoluto. Ya había problema con este Demas. Qué triste, qué triste. Él está ya rumbo a caerse en la trampa del diablo para el cristiano, que es el amor para este mundo. Eso es una trampa, hermano. Entonces, no deje que el mundo te devore. Amén. Amén. 15. Saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces, en la Odisea hay una iglesia. En esta iglesia hay un señor que se llama Ninfas. Posiblemente él es el pastor, yo no sé, pero él tiene una iglesia. Originalmente los apóstoles todos, los discípulos todos, los cristianos todos, congregaban en casas. ¿Ok? Ahora, eso no es decir que es malo tener un templo así como tenemos. Si tú quieres deshacernos del templo, vamos a reunir en tu casa, ¿ok? Entonces, ¿quién se atreve a decir no vamos a tener templo? Porque no lo tenían los apóstoles en aquellos tiempos, no tenían templos, ¿ok? ¿Quién se atreve a decir eso? Levanta la mano, ¿ok? Porque a tu casa vamos este domingo, ¿ok? Ok, si no quieres tener iglesia en tu casa, vamos a quedarnos aquí en 80 East 9th Street, Hialeah, Florida 33010, ¿okay? Vamos a su trailer. ¿Ah? Vamos a su trailer. A mi trailer, sí, exactamente. Ok, entonces hasta que tú tengas mejor idea, vamos a reunirnos aquí en esta iglesia. Pastor, Okay, tú diga. sabes que este verso lo usan las pastoras para decir ninfa. ¿Qué le hace pensar a usted que es un hombre?
y no una mujer. Muy interesante que tú traías, porque yo no iba a decir nada. No, pero, pero déjame que decirte. la pastora de Papicho me sacó ese pasaje. Ajá, pero tú sabes qué. Ninfa, un nombre masculino. Muy interesante. Yo tengo tiempo, mira, apaga eso, yo te voy a mostrar. Entonces, gracias por haberme preguntado eso, hermano. Amén. Porque muy interesante. Por muchos años han utilizado este versículo en las versiones nuevas para probar de que la mujer puede ser pastor de una iglesia. Pastora de una iglesia. Ok. Aquí dice el texto recibido del griego. Dice, ten kat oikon. Oikon quiere decir casa. La iglesia que está en su casa, ¿verdad? Ahora la palabra su no tiene género en español. Pero la palabra su en griego se llama autu. ¿Y qué género es autu, hermano? Masculino. Masculino. Pero muy interesante, eso es el texto recibido. El texto recibido por la iglesia. Durante 20 siglos hemos tenido este texto. ¿Ok? Ahora, el texto corrupto. ¿Ok? Es de Nestle, de Westcott y Hort. ¿Ok? Dice, versículo 15. Kat oikon, casa. Autes. ¿Qué género es autes? Femenino. Femenino. Ahora, Increíble. esta palabra autes dice el aparato crítico que lleva toda la evidencia de los manuscritos. Sí. ¿Verdad? Dice que autu tiene como respaldo manuscrito D, F, G, Psi y la M alemán. ¿Qué quiere decir la Mayoría. M alemán? La mayoría de los... La mayoría de los manuscritos, ¿ok? Junto con el texto siriaco. Pero la palabra aute solo lleva un manuscrito, un solo manuscrito, Vaticano. que es el Vaticano. Me lo juego ahí. El texto vaticano tiene la palabra autes, que es femenino, y por esa palabra autes convierten a ninfas Es mujer. Una mujer. en mujer. Qué descarados son. Descarado. Son unos falsantes. Gracias por sugerir. Yo no iba a Muy decir buena. nada de eso. Pero muchachos, si eso es la... Pero el mira, fuerte. mira cómo es. Es más, voy a hacer un mensaje de eso. Ay, Corrupción en la palabra de Dios. Wow, ok, siguiendo. 16. Cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de Laodicenses y la de la Odisea, que la leéis también vosotros. Y decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Ya comentamos sobre eso. Último versículo. La salutación de mi mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Ahora eso quiere decir que esto realmente fue escrito por lo que se llama amanuense. Amanuense. ¿Qué es amanuense? Es una persona que son las palabras, todas las cartas son las palabras de Pablo, pero él tiene uno que es secretario o algo así, ¿verdad? Que le escribe, que le transcribe Secretario. todas las palabras. Pero ese último versículo, 18, dice Pablo, yo estoy escribiendo esta salutación. Yo mismo con mi propia mano. Entonces, tenía 8 personas ahí que le servían de amanuense, de secretario, de ayudante, de qué, comprador de bienes, de ir de compras a la tienda para comprarle el pan diario, lo que sea. ¿Ok? Y hasta escribir las cartas para Pablo. Pero son las palabras de Pablo. amén. Y él escribió autu y no escribió autes. Amén. Con lo de ninfas. ¿Ok? Dice Pablo, acordaos de mis prisiones. ¿Ok? No te olvides de que él fue preso. Especialmente nosotros que no tenemos en este momento casi ningún peligro de ser llevado preso. ¿Ok? Esto es del Señor, porque mi mamá el otro día también me habló de eso. Ahora tú tienes... Sí, porque ella sigue con lo de Ya Cuba. tú tienes municiones. Ella sigue con lo de Cuba, que tú sabes, que se paraba ahí adelante y ella está traumatizada con eso.
La gracia sea con vosotros. Amén. Escrita de Roma a los Colosenses con Tíquico y Onésimo. Hay preguntas sobre Colosenses. Ahora, para los que no realmente entendían lo que dice en griego, muy pronto ustedes van a estar tomando el griego. Amén. Prepárense. No vas a decir amén mientras tanto. Ok, ya.